Hola, bienvenido. Es un placer, como te lo he dicho, cada semana poder estar conectado contigo. Muchas gracias por tu fidelidad, por seguirnos y gracias por ayudarnos a compartir este propósito de extender el mensaje de la palabra de Dios. Aprovechando que estamos en el mes de octubre, quisiera recordarte que en este mes también se celebra entonces la Reforma, lo que le dio un gran cambio a la historia de la iglesia. Y lo más importante de conocer eso, de saberlo, es entender realmente lo que es el Evangelio. Si no lo has leído, si no te lo han explicado, te animo a que lo busques y te preguntes cuáles son las 5 solas de la Reforma, lo que le dio dirección realmente y lo que hace que nuestra fe tenga consistencia. Pero te animo también entonces a que leas la Biblia con detenimiento, con pasión, buscando esa relación personal con Dios. Nuevamente te reitero nuestra invitación aquí en Crossbridge, Miami Spring. Cada domingo tenemos nuestras puertas abiertas y esperamos que tú vengas y te unas a nosotros. Servicio en inglés a las 10 de la mañana y servicio en español a las 11:30. Comparte con nosotros ese tiempo para juntos adorar a Dios, juntos exaltarle y conocer más de su palabra. Por favor, también comunícate conmigo en el correo electrónico que debe estar ahora apareciendo aquí en pantalla, para si tienes alguna pregunta o alguna necesidad de oración, que con mucho gusto estaremos tomándola en cuenta y estaremos orando por ti. Acompáñame en este momento orando para que Dios nos prepare para que podamos escuchar la explicación de su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Ella misma dice que ella es lámpara, que ella es luz para nuestro camino, que es una lámpara para nuestros pies, para que no tropecemos. Danos entendimiento, danos sabiduría y que sea realmente comunicada, predicada, enseñada conforme a la verdad que está en ella misma, sin ser falsificada en ningún momento. Y que nosotros mismos también podamos recibirla así, no como palabra de hombres, sino como tu palabra, para que podamos conocerte y aprendamos a amarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Muy bien, en el día de hoy nuestro tema tiene por título La búsqueda de la moralidad. Y podríamos preguntarnos, ¿existe tal cosa como lo bueno y lo malo? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Cuál es el problema con nuestra moralidad relativa debajo del sol? ¿Qué nos ofrece el Evangelio para una esperanza de poder vivir una vida en rectitud? ¿Y cómo podemos nosotros, los creyentes, saber qué es lo correcto en aquellos temas donde la Biblia no ha hablado con claridad o que ha guardado absoluto silencio por obvias razones? Para responder a estos interrogantes, quiero en primer lugar plantear el tema de la soberanía de Dios, que Salomón lo plantea aquí en esta parte del libro. De ahí se desprende el enfoque para responder o no a este cuestionamiento, a esta serie de preguntas. Déjeme decirle que el versículo 9 del capítulo 6 de Eclesiastés es exactamente el versículo de la mitad del libro. Es el versículo 111 de los 222 que contiene este libro. A partir de allí, de este versículo, tenemos entonces 3 versículos que cierran, que concluyen el capítulo 6 y que hacen la función como una especie de puente, porque son una extraordinaria conclusión a todo lo que Salomón ya ha dicho hasta esta parte, hasta la mitad del libro. Pero a su vez entonces también son una muy buena introducción
del tema que Salomón va a seguir desarrollando en la otra mitad del libro. En estos versículos, como le dije, Salomón nos dice que Dios es soberano, que Él está por encima de todo, que Él tiene absoluto control de todo y que Él hace lo que quiere conforme a su propósito. Ahora, la soberanía de Dios y el que Él sea nuestro creador implica en el libro de Eclesiastés que no podemos encontrarle sentido a nuestra vida aparte de Él. Viviendo una vida debajo del sol, entonces es imposible. No podemos hallarle sentido porque Dios ha definido absolutamente todo. Yo sé que esto incomoda y ofende al ser humano que quiere vivir la vida debajo del sol, una vida sin Dios. El ser humano que no conoce a Cristo, que no está agradecido con el Creador por el plan de redención que Él ha llevado a favor de su pueblo y que lo ha dado en Cristo Jesús y que lo aplica a nuestro corazón mediante la obra del Espíritu Santo. El ser humano que quiere ser autónomo, que no se considera criatura creada y formada por Dios, sino que se considera constructor de su propia identidad. Por favor, tenga presente esto que le digo, constructor de su propia identidad, porque le voy a dar algunos ejemplos más adelante. Por ahora leamos los versículos 10 al 12 en capítulo 6 de Eclesiastés, que son los versículos puente. Dice así la Biblia: lo que ahora existe ya ha recibido su nombre, y se sabe lo que es humanidad. Nadie puede luchar contra alguien más fuerte. Aumentan las palabras, aumentan los absurdos. ¿Y qué se gana con eso? En realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya, por donde pasa como una sombra? ¿Y quién puede decirle lo que sucederá en este mundo después de su muerte? En el original hebreo dice: ya hace mucho que ha sido nombrado. Así dice literalmente. Se usa el verbo en un tiempo pasivo. Así que la Biblia normalmente utiliza la voz pasiva para hablar de algo que Dios ha hecho y que no lo ha hecho el ser humano, el hombre. La voz activa es cuando yo lo hago, pero la voz pasiva es cuando algo me es hecho y simplemente yo lo recibo como ya realizado. Dice este texto que todo lo que existe, todo lo que es, ha sido nombrado. Obviamente no por el ser humano, la implicación es que ha sido nombrado por Dios. En la cultura del cercano oriente, colocarle nombre a las cosas no solamente se hacía con relación a la naturaleza de aquello que se quería nombrar, sino que implicaba que quien lo hacía, quien lo nombraba, tenía autoridad, tenía dominio, tenía poder sobre lo que estaba nombrando. Es por eso que la Biblia en su primer libro, en Génesis, nos dice que Dios al crear lo hizo todo por medio de su palabra. Él nombró todo lo que iba creando: la luz, el día, la noche, el sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, las plantas, los seres vivos. Significa que Dios tiene autoridad sobre todo lo que creó. Al ser humano lo llamó Adán. Esa es la traducción en español, Adán con N. Pero en hebreo, más o menos el sonido sería Adam con M, que significa hombre. Y esta es una palabra que está relacionada en el hebreo o está emparentada con otra que es Adamá, que significa tierra, porque el hombre fue tomado de la tierra. Dios lo nombró, Dios tiene autoridad y soberanía sobre el ser humano. Y por eso luego Dios delegó al hombre para que le colocara nombre a los animales. Lo que implica es que el ser humano iba a ejercer una autoridad sobre los animales, pero era una autoridad representativa, era una autoridad delegada de parte de Dios. Veamos cuán grande es la autoridad y soberanía que la Biblia reconoce de parte de Dios. Dice Isaías 40:26, alcen los ojos
y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es curioso que diga que Dios le da nombre a cada estrella. Significa que Dios tiene soberanía. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Isaías está reconociendo lo grande del poder, lo grande de la fuerza de Dios que tiene sobre toda la creación, en este caso al mencionar las estrellas a las cuales dice que les coloca nombre una por una. Y en la última parte del versículo 10 de Eclesiastés 6, se nos pregunta o se nos dice, nadie puede luchar contra alguien más fuerte, refiriéndose a la oposición que el ser humano presenta debajo del sol, no queriendo reconocer la soberanía de Dios, no queriendo someterse definitivamente a la soberanía de Dios, lo cual es absurdo, dice Salomón en el versículo 11. El libro de Job también lo expresa de una manera muy clara. Job 9, 3 y 4. Si uno quisiera disputar con él, de 1000 cosas no podría responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Por eso es que Salomón en el verso 12 entonces nos formula la pregunta que nos va a adentrar en el tema de la búsqueda de la moralidad. ¿Quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya, por donde pasa como una sombra? ¿Quién sabe qué es lo adecuado, qué es lo correcto, qué es lo conveniente, qué es lo bueno y lo malo en esta vida? En otras palabras, ¿quién determina la moral que debe ser seguida en nuestra vida? El hombre sin Dios quiere definir por sí mismo lo que le conviene y no, lo bueno y lo malo. Este es un conflicto no nuevo. El ser humano necesita definir las reglas de juego para poder vivir en comunidad. Pero desde el jardín del Edén se creó esta controversia con Dios. Ahora quisiera recordarle y puntualizar que el pecado original no se trató en lo absoluto de la relación sexual entre Adán y Eva, como históricamente se ha querido representar por medio de la imagen de comer una manzana. No, la Biblia dice que la relación sexual en el matrimonio es reconocida como honrosa y sin mancha, según Hebreos 13:4. Además, la Biblia no identifica ninguna fruta conocida. El árbol sobre el cual Dios estableció la prohibición no se nos dice de qué clase era, solamente que se nos dice qué representaba al llamarlo el árbol del conocimiento del bien y del mal en Génesis 2, y se nos dice que su consecuencia era que ahora el ser humano iba a comenzar a tener el concepto del bien y del mal separado del concepto de Dios, porque el ser humano al desobedecer iba a morir espiritualmente, iba a quedar desconectado de Dios. Esto ha sido un desastre. Nos estamos ahogando queriendo establecer una moralidad basada solamente en el concepto humano, habiendo caído en el relativismo que no nos permite establecer parámetros y límites firmes, estables. No sé si algunos de ustedes vieron un video que nosotros hicimos circular o que alguien del grupo hizo circular en un chat que tenemos dentro del Ministerio Hispano, donde uno se queda horrorizado al ver casos de hombres violadores de mujeres que son llevados presos a cárceles femeninas porque ellos se declaran que se perciben como mujeres a pesar de que son violadores de mujeres. Entonces, debido a eso, ellos tienen el derecho a ser tratados como mujeres. Esa es toda la basura y mentira de la filosofía de género, que nos está diciendo que no nacemos ni hombre ni mujer, sino que depende de cómo nos percibamos.
Obviamente, varios de estos violadores han seguido cometiendo el mismo delito en las cárceles donde están detenidos, porque están detenidos en cárceles femeninas. Esto es tan absurdo, esto es tan increíble de entender, que permítame esta comparación. Es como llevar a una persona que tiene un profundo problema de gula con la comida y llevarlo a un buffet ilimitado. O el caso de la mujer que dice que ella está casada con una pared en la estación del tren. Pero ella no es tomada como persona que tiene un desorden mental ni emocional, sino que nos explican que ella, Carol se llama, tiene una orientación de género que se llama objetofilia. Y que si los demás no aceptamos eso como normal, entonces nosotros somos objetofóbicos. ¡Qué absurdo! ¡Qué torpe! ¡Qué mentira más grande! Porque detrás de todo esto está el desprecio, el minimizar el valor del matrimonio. Un oponerse a lo establecido por Dios, quien formó al hombre y a la mujer y estableció que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Si aceptamos que alguien se puede casar con una pared, o se puede casar con un árbol, o se puede casar con un animal, entonces lo que estamos diciendo es que nuestro matrimonio realmente no tiene ningún valor, porque simplemente es como tú te percibas, con quién tú tienes la relación. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia advierte con un ay a aquellos que llaman lo bueno, lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, como creyentes, ¿dónde está nuestro norte? ¿Cómo podemos orientarnos en medio de un mundo tan confuso, tan relativo y tan opuesto a Dios? Es muy importante como creyentes entender la diferencia entre ética y moral. Así que permítame, voy a usar literalmente un artículo del 13 de enero del año 2017 del doctor R.C. Sproul. Abro comillas, dice así: la mayoría de las personas usan las palabras ética y moral de manera intercambiable, como si fueran sinónimos. Pero históricamente ese no ha sido el caso. La palabra en español ética viene de la palabra griega ethos, y la palabra moral o moralidad viene de la palabra mores. La diferencia es que ethos, la ética de una sociedad o cultura, se ocupa de su filosofía fundamental, del concepto de valores y de su sistema de comprensión de cómo el mundo tiene sentido. Por otro lado, mores o moralidad tiene que ver con costumbres, hábitos y formas normales de comportamiento que se encuentran dentro de una cultura determinada. En primera instancia, la ética es llamada la ciencia normativa, o sea, la norma. La moral, por otro lado, es lo que llamaríamos la ciencia descriptiva, simplemente narra lo que sucede. Significa que la ética se ocupa de lo que debe ser, mientras la moral se ocupa de lo que es, de lo que acontece. La ética o ethos es normativa e imperativa, dice el doctor R.C. Sproul. Se trata de lo que alguien debe hacer. La moralidad describe lo que alguien está haciendo en realidad. Esa es una diferencia importante, en particular en cuanto a cómo la entendemos a la luz de nuestra fe cristiana. Y también a la luz del hecho de que los dos conceptos se confunden, se fusionan y se mezclan en nuestra contemplación, en nuestra comprensión contemporánea. Lo que ha resultado de esta confusión de los términos de la ética y la moral es que lo que se vuelve normal,
lo que se repite regularmente, lo que se vuelve frecuente, se convierte en lo normativo. O sea que estamos cambiando ética por moral. Por ejemplo, supongamos que nos encontramos con que la mayoría de los adolescentes están usando marihuana. Entonces llegamos a la conclusión de que en este momento de la historia es normal que un adolescente en la cultura norteamericana se permita en sí mismo el uso de la marihuana. Si es normal, entonces la sociedad comienza a considerarlo bueno y correcto. En última instancia, la ciencia de la ética se ocupa de lo que es correcto y la ciencia de la moral tiene que ver con lo que es aceptado. En la mayoría de las sociedades, cuando algo se acepta, se juzga como correcto, pero a menudo esto entonces provoca una crisis para la fe cristiana. Porque en la sociedad, si algo se vuelve normal, entonces se le da el valor de bueno. Pero la fe cristiana entra en contradicción con esto. Cuando lo normal se convierte en lo normativo. Cuando lo que es determina lo que debería ser. Es posible que como cristianos nos encontremos entonces nadando con dificultad contra la corriente cultural. El concepto cristiano de la ética muchas veces entonces se encuentra que colisiona en gran parte con lo que está expresando la sociedad moralmente. Ahora, eso se debe a que como cristianos no determinamos lo correcto o lo incorrecto basado en lo que los demás hacen. Por ejemplo, si estudiamos la estadística, dice el doctor Arthur Sproul, veremos que todos los hombres en algún momento mienten. Me refiero a todos los seres humanos, no solamente los varones. Eso no quiere decir que todos los seres humanos mienten todo el tiempo, sino que todos los seres humanos se han permitido mentir en algún momento. Si lo vemos estadísticamente, diríamos que el 100% de las personas se permiten la deshonestidad. Y puesto que es 100%, es universal. Se debe llegar entonces a la conclusión de que es perfectamente normal para los seres humanos decir mentiras. No solo normal, sino absolutamente humano. Si queremos ser plenamente humanos, entonces debemos ir en la dirección de decir mentiras. Por supuesto, eso es lo que llamamos un argumento de reducción al absurdo, donde llevamos algo hasta su conclusión lógica y luego mostramos el disparate que eso es. Pero ¿dónde está el problema? Dice el doctor Paul. Pero ese no es lo que normalmente ocurre en nuestra cultura. Estos problemas tan evidentes al desarrollar una moralidad estadística a menudo se pasa por alto o se oculta. En cambio, la Biblia nos dice que sí, somos inclinados hacia mentir y sin embargo nos hace un llamado a un estándar de vida superior. Como cristianos, el carácter de Dios es lo que suple nuestra ética. Es el marco de referencia por el cual podemos discernir lo que es correcto, bueno y agradable a Dios. ¿Cuál es la conclusión entonces de esto que está planteando Salomón? La palabra de Dios tiene las normas que constituyen la base de la ética cristiana. La moral es el cómo aplicamos esas normas en nuestras vidas diarias. Cuando algo no es expresado con claridad, la ética cristiana no queda a la deriva. Porque como nuestro marco de referencia es la Biblia, pero por obvias razones hay temas que la Biblia no trató, sin embargo no quedamos a la deriva. Porque no tenemos que basarnos en lo que es normal o frecuente, sino que tenemos el carácter de Dios como guía y parámetro para establecer la norma, y el carácter de Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora, yo sé que a diario enfrentamos desafíos.
El mismo libro de Eclesiastés, escrito hace miles de años, lo reconoce. Dice en el capítulo 8, versículo 11, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. El problema está dentro de nosotros los seres humanos. Y Eclesiastés 8:14 dice, en la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados. Y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. Podemos tender a desalentarnos porque todos esperamos que quien obra bien le vaya bien, pero no siempre sucede así. Salomón ya nos dijo que en el sufrimiento y en la injusticia, aún allí, Dios tiene un propósito, el de demostrarle al ser humano cuán dependiente es de él. Pero debemos recordar que el no creyente busca definir la moral de acuerdo a su percepción, a su placer, a su beneficio y conveniencia. Él está en el centro de la decisión, pero el creyente lo hace es para la gloria de Dios, para dar a conocer el carácter de Dios. Esa es una motivación muy poderosa y esto realmente lo cambia todo. En últimas, se trata de reconocer o no la soberanía de Dios. La Biblia es nuestra fuente de ética, de norma, y la que reorienta nuestra moralidad. Buscamos por amor a Dios y a los demás ser consecuentes con lo que creemos. No se trata entonces de mostrar que ahora, si hemos venido de una vida irreligiosa, nos hemos pasado ahora a una vida religiosa. No, no se trata de eso. Se trata de mostrar a Cristo. Se trata de mostrar en sí el carácter de Cristo Jesús. Tampoco se trata de un cambio de religión de una a otra, como si estuviéramos haciendo méritos para ser aceptados. Se trata de conocer y mostrar a Cristo, su naturaleza y carácter mediante una relación personal, vívida, basada en la verdad de su palabra. ¿Cuál es nuestra ética? Lo que está establecido en la palabra de Dios, su revelación. ¿Cuál es nuestra moralidad? La aplicación de esa ética con el favor de Dios. Nunca es perfecta porque no somos perfectos, pero se trata de que nuestra motivación es darle la honra y la gloria a Dios. Acompáñame orando, agradeciendo a Dios, porque Él nos ha dejado definido el norte. Y aparte de eso, Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, gracias, porque en este mundo que está tan confundido, que no tiene parámetros, no tiene límites seguros, que está viviendo simplemente de la percepción y que confunde la moralidad con la ética, Señor, nosotros tenemos una luz clara que brilla en medio de la oscuridad y esa es tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra también está revelado tu carácter, tu naturaleza. Y es con el propósito de tener una relación contigo. Y estamos agradecidos profundamente por Cristo, por tu gracia, por tu amor. Y anhelamos que en nuestro caminar diario, nuestra moralidad se ajuste realmente a ese propósito de darte la honra y la gloria a ti. Señor, gracias. Porque definitivamente tú has ido delante de nosotros y nos has abierto el camino. A ti sea la honra, la gloria y la exaltación. Y oro por aquellos que aún no te conocen, que están confundidos, que escuchan tantas voces y no saben identificar dónde está la verdad. En tu provisión, en tu misericordia, sé propicio a ellos con tu favor, en tu soberanía. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde, que Él te dé entendimiento y puedas disfrutar realmente de una relación personal con Dios basada en su palabra. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares
Y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.